Estoy grabando y vamos a compartir la pantalla. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ocupar MATLAB para, eh, para poder corroborar que los resultados que se obtuvieron en el auxiliar 2 son óptimos y de paso poder repasar cómo ocupar MATLAB y cómo eh, programar todos estos tipos de problemas. Entonces, vamos con la pregunta 1. Y después cuando vayamos con la pregunta 2 voy a aprovechar de conversar un poco de cómo terminaba, porque el auxiliar pasado no alcanzamos a terminarlo. Ya, entonces acá yo ya tengo abierto MATLAB porque se me demora en abrir. Y bueno, lo típico. Primero para hacer la pregunta 2 vamos a hacer un script, que lo voy a guardar al tiro. Le vamos a poner P1. Y no sé si se acuerdan, pero acá en el script uno puede guardar las matrices, por ejemplo, que vamos a ver. Primero vamos a hacer el sistema que está acá con las distintas condiciones de borde, y cuando hagamos el sistema vamos a intentar controlarlo con la solución que obtuvimos, que sería una entrada de este estilo. Entonces hagamos el sistema. Cualquier duda me van preguntando, si es que voy muy rápido, si voy muy lento sobre todo. Entonces las matrices, como se podrán acordar o lo estarán aprendiendo ahora mismo, era de 0 a 1, primero se ponen las filas y se van separando por punto coma, y después era 0, menos 1. Voy a esconder esto acá. Y B era 0, 1. Entonces, así. Bueno, normalmente uno pone el punto y coma para que no me salga eh, lo que escribo, porque por ejemplo si corro ahora el código, el B que no tiene punto y coma me debería aparecer cuando se ejecuta el sistema, y ahí me aparece. Entonces vamos a seguir así, vamos a seguir con las condiciones. El estado inicial era, era un vector columna de 1 y 1, y también teníamos el estado final que tenía que llegar al 0. Que también era un vector columna. Y teníamos el tiempo final, que era, esto era de 0 a 1. Entonces el tiempo final es 1. Y ahí tenemos las variables, y cuando corremos el código, se nos cargan las variables y se pueden ver acá en el workspace. Y acá también uno los podría apretar y ver los distintos objetos. Ya. Ahora, ya que tenemos las variables, podemos ocupar Simulink, que no sé si es que han trabajado con Simulink, que acá cuando uno está en Home lo aprieta y es para hacer los flujos. Probablemente ya lo han ocupado, pero si no, cuando lo abren se ve así. Y vamos a empezar Yo ya lo tenía abierto porque se demora en abrir. A mí se me demoró harto, así que dejé todo abierto. Y se ve algo así. Si es que alguien tiene más dudas sobre Simulink, me puede preguntar en cualquier minuto. Y ahora vamos a hacer el sistema. Entonces, bueno, primero guardémoslo, el Simulink. Es bueno guardarlo en la misma carpeta donde tengamos nuestro archivo MATLAB, que lo va a correr después. Y pensé, ahí sí. Entonces vamos a hacer el sistema. Acá uno puede buscar eh, los distintos nodos acá por la clasificación que está por Simulink. Si conocen los nodos, también lo pueden hacer de otra forma. Por ejemplo, pueden escribir subsystem cuando tienen que hacer un sistema, y que lo que hacen es hacer doble clic.
doble clic y ahí pueden escribir un nombre, un nodo que conozca, que por ejemplo este de Subsystem, y les va a aparecer. Esto les va a ayudar mucho para componentes que ya conozcan. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es el sistema. Pongámosle nombre. Sistema. Y este sistema recibe la entrada y nos devuelve la salida. O sea, nos devuelve el estado, perdón. Y este sistema, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, sería de este estilo. Entonces, la entrada se ponderaría por el vector B y nuestro estado por la matriz A para obtener la derivada del estado. Entonces vamos a recrear eso mismo en los diagramas. Para el U hacemos un bloque de gain, de ganancia. Yo estoy ya muy acostumbrado a hacer el doble clic y escribirlos. Cuando uno se lo sabe es fácil, pero igual acá los puede buscar por las distintas características igual, o también escribiendo el nombre, pero si uno ya se sabe el nombre, o más o menos el nombre, puede escribirlo acá mismo. Y la ganancia lo vamos a multiplicar por la matriz B, que es la que ya creamos. Y esto sería K por U. El U en MATLAB siempre lo ocupan como la entrada a cualquiera de los bloques. Por ejemplo, la entrada o sea, de cualquiera de los componentes. De gain sería el U y el K sería lo que ponemos acá. En otros bloques también se ocupa U, así que ahí los vamos a ir viendo. Bueno, acá quería como la ganancia de U. Y acá vamos a hacer una suma para sumar la componente de U y la componente que va a venir después de tener la, el estado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos el integrador. Integrator. No, pero, perdón, me desordené. Falta la ganancia de la. Hacemos una nueva ganancia. Si seleccionan un componente y hacen control R, lo pueden rotar. No sé qué otra forma hay para rotar, pero eso es lo que se ocupa en muchos programas. Ya. Y acá lo vamos a multiplicar por A y va a ser que la misma multiplicación, pero que U es un vector. Porque en este caso U era solamente un número. De hecho, como U era solamente un número, creo que no importaba mucho que multiplicación fuera, que multiplicación fuese. Eh, y la diferencia acá también, que nos falta por configurar del sistema en sí, es cómo parte la integral, cuál sería el estado inicial. Y ese ya lo tenemos listo, tenemos que es x0. Y ahí ya tenemos el estado con todo lo que ya tenemos. Entonces acá se pueden ir para atrás para volver al sistema y teniendo el estado podemos ver qué es lo que sale siempre con un scope. Scope. Y la entrada le podemos meter distintas entradas. Em, Podemos hacer una entrada escalón que es step, por ejemplo. Después le vamos a poner la entrada que nosotros ya sabemos que controla bien el sistema y que hace lo que queremos. Bueno, y también le podemos poner un scope.
a la misma entrada para visualizarlo. También estos nombres los podemos cambiar, no afectan nada a ese nombre que se pone ahí, pero se puede cambiar y funciona bien. Ah, no pueden tener el mismo nombre, y ese igual no era la entrada del estado. Y el scope sería el step time, que cuando cambia, cuando ocurre el step, y los otros son los valores iniciales y finales. En sample time, cuando uno pone -1 es como lo más cercano a continuo, por lo que entiendo. Ahora vamos a hacer que sea un valor inicial de 1 y el valor final igual no nos importa porque está ahí, así que vamos a hacer igual vamos a poner otro valor y va a ser una señal constante. Acá se pone el tiempo final de la simulación, que por defecto siempre se pone 10, pero nosotros ya tenemos una variable para eso, y le pusimos tf, y ahí estarían todas las variables. Entonces si corremos esto la primera vez, a ver, veamos si no nos da ningún problema. Corrió bien, y ahora nos podemos ir a los distintos scopes. Bueno, la entrada que le pusimos era un 1 constante. Y esto es lo que pasa. ¿Y por qué hay dos líneas? Porque recuerden que nuestro estado tenía dos dimensiones. Eh, si quisiéramos saber cuál es cuál, creo que apretando Legend, ya sabemos que la primera es eh, la que se mueve de forma lineal y la otra queda constante. Eh, Ahora, si nos vamos a MATLAB, se nos guardó el tiempo de la simulación, pero no se nos guardó nada más. Y algo que podemos hacer para guardar nuestro scope es configurarlos y acá poner log data to workspace, y acá ponemos el nombre que queremos. Entonces yo seleccioné la entrada y puedo poner U mayúscula quizá, y la estructura, que es lo mejor, más fácil, un array. Entonces le ponemos OK, y podemos hacer lo mismo acá con el estado. Ahí le ponemos poner X o le podemos escribir estado. Ya, y con ese cambio, cuando lo corramos ahora, se guardaron la entrada y el estado. Hablando de variables, acá también uno de repente se puede llenar mucho de variables que no le sirvan, sobre todo si está corriendo distintos códigos. Entonces, eh, el clear eliminaba nuestras variables del workspace, si no me equivoco. Ahí se eliminaron. Y CLC eliminaba todo lo que estuviéramos escrito acá. Una buena práctica de los códigos es como poner clear y CLC acá antes para saber que todo lo que estamos corriendo realmente es de este script y no estamos corriendo una matriz A o una matriz B o un vector B de otros códigos. Una consulta, Sí, Esteban, creo. ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Esteban, ¿o no? ¿Aló? Eh, yo ya no escucho nada. ¿La otra persona me escuchan a mí o escuchaban a Esteban? ¿A ti? Ya, ¿Me escuchan? ahí sí te escuchamos, Esteban. Sí, una consulta, Sí. ¿por qué no se utilizó el bloque State Space, creo que se llama? El ¿Para bloque qué? que viene el bloque que viene X punto igual a X más B y igual a C por X, F. ¿Por qué no se utilizó en este caso? Eh, eh, bueno, acá en Simulink uno puede resolver el mismo problema o simularlo de distintas formas. En, en este caso lo hicimos en este bloque. También hay bloques que lo hacen más fácil, como Esteban nombra. Depende de los gustos de las personas o de
de cómo quieran correr los códigos, o para que sea más visual también, o para configurar también cada uno de los componentes. No, yo no he ocupado ese bloque, y si te sirve, está súper bien ocuparlo, si es que funciona para exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado si es que te deja poner el integrador, la variable que tú quieras y todo eso. Yo lo hago así y he visto que la gente lo hace así para tener más libertad sobre cada uno de los componentes. Pero probablemente se pueda hacer también con otros bloques. Vale, gracias. Ya, y ahora podemos probar cómo funciona esto mismo, pero entregándole otra entrada, que step em, quizás es muy simple. Entonces podemos, había uno que se llama, que, que una onda, y acá uno podía variar la frecuencia, que por ejemplo le podemos poner 10 radianes por segundo, la amplitud, el bias y distintos parámetros para crear la función de onda. Y por ejemplo, no, ahora no va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque le mostré cómo funcionaban estos dos comandos y no volví a correr el código. Entonces en el workspace no teníamos las variables. Y Simulink lo que hace es ver las variables que están en el workspace. Ya, entonces ahora que corrimos de nuevo el código, están todas en el sistema y nos podemos volver a Simulink, que podemos aprovechar de guardarlo, y lo corremos y ahora sí debería funcionar. Ya hice la entrada y hice la salida, que se ve cómo fue afectada por esto. Ya, y ya que tenemos el sistema de la P1, hagamos lo que realmente queríamos hacer, que es ponerle la entrada que sabemos que funciona, que es la que tenemos en la pauta, que es la que llegamos, que era esta. Y como ven, esta entrada depende del tiempo. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Eh, También hay bloques que dependen del tiempo. Yo esto se lo voy a subir para ver si es que no pueden encontrar estos bloques. Pero por ejemplo, hay un bloque que se llama clock y podemos hacer funciones en base a eso. Y hay un bloque para hacer funciones que es FNC. Era con mayúsculas. Y acá, como les dije muchas veces en MATLAB, si no, siempre por convención, se ocupa el U como la entrada de cada bloque. Entonces, acá se puede ver como, bueno, hay una función de ejemplo en que nos dice que si U fuera, por ejemplo, un vector, es la primera componente se puede multiplicar por la segunda componente o por alguna función que contenga esas dos. Acá tenemos solamente una componente, así que vamos a trabajar con la primera componente. Y lo que queremos hacer es la función que teníamos en la pauta, que a ver, la voy a ver de nuevo. Era 9 por t al cuadrado más 8 por t menos 9. Ojalá la pueda memorizar. Entonces era 9, este sería nuestro t cuadrado, más, era 8 creo. Bueno, igual voy a revisar después. Uno. A ver, quizá hice cosas malas. No, no, sí, está bien, está bien. Ya, y ahí está la función que la creamos. Y esta función se creó para que si llegara al estado final de cero, como se puede ver acá, lo que se quería era que partiendo desde el estado 1,1, que es lo que hace, lleguemos al estado 0,0 y además minimicemos una función. Entonces primero veamos si llegamos al estado 0,0 y después hacemos los bloques para calcular la función de costo. Mm, ya, entonces acá, ¿qué pasó acá? Ah,
no multipliqué, los puse solamente juntos en vez de multiplicarlo. Clásico error. Y ahí sí corrió todo bien. La entrada que le mandamos, que es esta, es una parábola, que de hecho sí tiene sentido porque cuando el tiempo es 0 debería ser -9. Y el estado, que es como queríamos, parte en 1, 1. Ambos valores del estado parten en 1 y ambos terminan en 0, que es lo que queríamos. Ahora, hagamos una función de costo. Y acá también explico por qué ocupo un subsystem, es porque se puede ocupar para todo lo que uno quiera. Entonces acá, por ejemplo, me ocupo uno y le llamamos costo. Que lógicamente nos va a entregar el costo. Y acá le podemos poner un scope, aunque todavía no tengamos ninguna salida, pero para saber lo que va a salir, y va a salir el J. Queremos que salga nuestro J, y de hecho ya lo podemos dejar listo, aunque todavía no esté, y le llamamos J, y que nos entregue como un array. Y ahora nos metemos acá adentro, y definimos qué es lo que queremos que sea necesario meter a este bloque, y qué es lo que queremos que salga. Lo definimos con nombre primero para ordenarnos nosotros mismos. Entonces ponemos J, dejamos que esto sea lineal. Y acá, como queremos otra entrada, podemos copiar y pegar y se pegaría una nueva entrada. Y acá le podemos poner los distintos nombres que nosotros queremos que una sea el estado y queremos que la otra sea eh, la entrada. Y antes de hacer el diagrama de bloque, me gustaría ver acá cuál es la función que tenemos, la función objetivo. Nuestra función objetivo es u menos la segunda componente de nuestro estado, y eso al cuadrado. Bueno, al final la resta puede ser de cualquier tipo porque igual se pone en el cuadrado y no hay número complejo acá. Bueno, entonces, bajo eso, lo primero que hacemos es saquemos solamente la segunda componente, y esto se puede hacer de muchas formas. Uno puede poner un demux, por ejemplo, y jugar solamente con la segunda componente, que están en orden, partiendo desde arriba. Pero eso igual me va a dar problemas porque me sale error o warning porque hay una componente que no ocupo. Entonces, para que no me salga ese warning, voy a ocupar de nuevo el bloque de función, y voy a hacer una función sumamente simple que va a ser quedarme con una componente, con la segunda. Y recuerden que el U es el que siempre se ocupa. De hecho, lo ponen hasta en los ejemplos, porque es la entrada, como cuando uno trabaja típicamente con una X como la incógnita. Y acá la función era restar estos dos. No me acuerdo si había alguna ponderación, no. Simplemente era la resta y al cuadrado. Entonces vamos a seguir con esa misma. La resta... eh, ah, voy a poner esto, pero también podíamos hacerlo con los bloques de suma, de hecho, uh, porque acá igual se pueden cambiar los símbolos. Al final muchas cosas son moldeables. Acá también funciona. Pero vamos con esto, que ya lo pusimos. Y en este componente para restar, el que está positivo, eh, el que queda positivo, y el que está con menos, el que se le resta al otro. Pero igual ahora vamos a hacer una función para hacer el cuadrado. Y acá igual uno podía hacer funciones. Se puede hacer esta, que en teoría sería lo mismo en nuestro caso.
Pero ya creo que lo más simple sería, de hecho, ocupar de nuevo este bloque de funciones, que cuando las funciones son simples ayuda mucho. Es bastante simple porque em, acá tenemos de nuevo solamente una dimensión. Y lo único que queremos hacer es elevarlo al cuadrado. Y teniendo eso, ya tenemos nuestro costo. Mentira. Falta integrarlo. Porque el costo se va sumando repetidamente a lo largo de todo el trayecto. Y lo que queremos es que el costo final sea el mínimo. Y esto está bien porque parte en cero. Ya, entonces le ponemos la entrada del X. Bueno, para hacerlo más ordenado lo podemos poner ahí. Y está todo listo para poder correrlo. Y ahí podemos ver que se grafica nuestro costo. Pero no es tan claro, así que podemos meternos a MATLAB. Y en MATLAB lo vamos a ver acá, porque lo agregamos. En el scope lo agregamos, le pusimos que se agregara como un array. Así que así está. Y, por ejemplo, si quisiéramos, podríamos verlo. La primera dimensión te ponen el tiempo y después se pone el valor de lo que guardamos. Por eso el costo tiene 2 dimensiones. Y, por ejemplo, el estado tiene 3 porque son sus 2 dimensiones más el tiempo. Contienen el tiempo. Y, por ejemplo, acá podemos ver el valor final, que es 28, que de hecho fue lo que calculamos acá. O lo que tenemos calculado ahí. Como el costo se integra, al final el último valor sería nuestro costo total. Y que se supone que es el mínimo que podemos tener. Para finalizar este problema y pasar al próximo, me gustaría em, dejarlo gráfico un poco mejor. Entonces, uno puede correr los códigos desde Simulink, pero uno también puede correr los códigos desde acá, desde el script de MATLAB, y eso es lo que más se ocupa, de hecho. Entonces acá podemos poner P1S, que es como le pusimos el nombre. Perdón, ahí está. Hay que... Ya, y esto va a correr el Simulink. Y después podemos trabajar con eso y hacer una gráfica. Dejé guardado para no tener que escribir todo, y además porque no me sé de memoria todos los componentes para graficar, pero acá hay un ejemplo eh, bastante bueno de cómo graficar. Entonces lo pegamos acá y pasé el vector tiempo a agarrar el de entrada, pero realmente podría ser cualquiera porque todos tienen en la misma primera dimensión. Estas son las filas y esta es la columna. Entonces todos tienen como primera columna el tiempo, así que esto puede haber sido con cualquiera. Y nuestra entrada tenemos como U mayúscula, nuestra salida realmente el estado. Estado. Y esta es la entrada. Bueno, acá se ocupa subplot, donde el primer componente es cuántos subplots van a haber, y después la posición, que es la primera y la segunda. Eh, y después podemos hacer los respectivos plots, donde se le pone, eh, por ejemplo, ponemos el grueso de la línea, el parámetro del grueso de la línea, y después ponemos el valor, después el nombre del parámetro del display name, y ponemos el nombre que va a tener el gráfico. En cada uno hacemos el plot donde ponemos primero el eje X y el eje Y. El color. El color no se pone primero el parámetro, simplemente se pone el color, que en este caso sería la primera letra, o casi siempre sea la primera letra en inglés. En este caso sería blue y red.
Bueno, eso, el porte de la letra, eh, el porte de la letra de cada uno de los labels, el título y si mostrar la leyenda o no, que son los display names que pusimos ahí. Y en el segundo es exactamente lo mismo. Y ahora si corremos todo este script ya no necesitamos correr el Simulink. Lo importante es que tienen que saber dónde está ubicado. Si pones solamente el nombre del Simulink, tiene que estar en su misma carpeta. Bueno, y acá lo que hizo por detrás es que corrió el Simulink y después de correr el Simulink obtuvo las variables y después pasó por el gráfico que hicimos, que ahí quedó. En los distintos informes que tengan que hacer, le recomiendo hacer así los gráficos y no hacerlo por Simulink solamente, porque el Simulink realmente no se ve muy bien y acá igual, por ejemplo, cuando los guardan, no necesariamente tienen que guardarlos como imagen, pueden guardarlo como imagen, pero también lo pueden guardar como figura y si no entiendo mal, creo que después pueden seguir editándolo después. Bueno, eso, creo que esta es de las mejores formas de entregar los gráficos en un informe. Porque no, la calidad del Simulink igual eh, es difícil. Uno puede trabajarlo harto para que se vea bien, pero igual es engorroso estar jugando entre el Simulink y el código en vez de simplemente correr el código todas las veces. Em, ya, eso es para la P1. No sé si hay alguna duda hasta acá. Voy No, a no. suponer que no. Dale, perfecto. Ya, hacemos el archivo para la P2, lo guardamos en la misma carpeta. Y el Simulink, guardamos este Simulink y podemos hacer uno nuevo. Aunque gracias a que hicimos ese Simulink, igual podemos reciclar algunas cosas. Más que reciclar, podemos, en base a esta, hacer nuestro segundo Simulink, porque podemos copiar estas cosas. Acá se puede copiar y pegar, y cuando copian y pegan el flujo, o sea, sí, flujo, se pegan completos. Así que los pueden mover completos y después, una vez que apretan en cualquier lado, ya los pueden mover de forma particular. Ya que lo copié, voy a cerrar simplemente el de la P1. Y ahora tenemos este flujo que no le he puesto nombre. Lo voy a guardar en la misma carpeta con un nombre muy parecido al de la P1, pero con P2. Ya, y mm, eh, acá no tenemos nada que cambiar casi, porque el sistema es muy parecido y por eso el compañero también dijo que hay funciones que pueden hacer esto, porque al final si uno tiene la matriz A, la matriz B, puede hacer esto mismo y las condiciones iniciales. Em, Así que vamos a ver eh, qué nos sirve de este código. Vamos a poner esto mismo. De hecho, acá este es un buen ejemplo de por qué ocupar el clear y el CLC, porque si no, después me puedo confundir y puedo estar corriendo el Simulink y no voy a saber qué variables están, porque ahora, por ejemplo, partimos con la B2, pero no tenemos las variables de la B2. Entonces voy a copiar esto mismo. Perdón, nada que ver. O no, ya escribámoslo desde cero. Voy a ir al ejercicio, al auxiliar, perdón. Y acá teníamos que maximizar, pero lo que hicimos fue minimizar y ocupar esta función de este J, y todo el problema seguía muy parecido. Acá, si se acuerdan, el estado tenía una dimensión y la entrada tenía solamente una dimensión también, así que nuestro A de hecho es 1, nuestro B es 1, y tenemos las condiciones iniciales, eh, los tiempos de 0 a 2, antes era de 0 a 1, y aprovecho de hablar un poco de lo que no terminó la clase pasada. La clase pasada habíamos llegado hasta acá, y lo que nos faltaba ver es aplicar esto mismo, pero a x, que era x punto igual x más u,
Entonces se aplicaba a esto y se sumaba 2, dependiendo del tiempo, se sumaba 0. Y después nos salía una EDO, pero teníamos teníamos, eh, sabíamos condiciones de borde. Y gracias a las condiciones de borde podíamos obtener el valor de M y N. Entonces, después de ocupar las condiciones de borde para los tiempos, las que no eran dadas, se podía calcular el J, y el J se calculaba con 2x menos 3u. Al final igual el J lo podríamos haber calculado con este y haber obtenido el mínimo, y ya ambos hubieran servido en cierto modo, si es que queremos, pero en este caso es como 2J, el J que nosotros nos dimos para resolver el problema y el J real que queremos resolver, así que lo mejor era ocupar este. Y este nos iba a dar un número negativo, probablemente. De hecho, sí, no iba a dar esto mismo negativo. Pero, eh, bueno, pero eso. Así es como después se resolvía la integral y se llegaba a este valor, que es al que vamos a llegar, o vamos a llegar a uno muy parecido ahora mismo. Entonces, partamos con el sistema. Como dijimos, A es 1, B es 1, el tiempo final es 2, el x0 es 4, y eso es casi todo lo que tenemos que poner en MATLAB, si no me equivoco. Entonces, A es 1, ponemos el punto coma para que no nos printe eso todo el rato. B es 1, el x0 es 4, el tiempo final era 2, como dijimos, y nada más. Esas son las condiciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, si corremos esto, se nos van a eliminar todo lo otro que teníamos. Poner clear. Y nos quedan los datos que nosotros tenemos. Ya, entonces, perdón, Simulink. Nos vamos al Simulink. Esto ya debería quedar igual, no lo deberíamos tocar porque está el x0, que nosotros lo tenemos como variable, el p que lo tenemos como variable, el a, así que está perfecto. La entrada es algo que vamos a tener que cambiar, y la función de costo también. Partamos cambiando la entrada a la entrada que nosotros queríamos, que encontramos que era óptima, la entrada óptima, perdón. Y esa entrada era un step, porque partía de un valor, si no me equivoco, partía en 0, y después llegaba a 2 en un tiempo. Pero revisémoslo por si acaso. Acá está. Esta es la entrada que tenemos que meterle al sistema, que ingresar en el sistema para obtener nuestro mínimo costo, o en este caso máximo costo, que es lo que queremos. Entonces queremos hacer un step que partan 2, y en este tiempo, en 1,0837, cambia a 0. Entonces vamos a hacer eso mismo. Simulink. Entonces el step time era 1,0837, creo. Lo voy a revisar de nuevo. El initial value era un 2, y después se iba a 0. Y no me acuerdo qué pasaba cuando uno ponía el sample time en 0, pero sé que en -1 era más continuo, si no me equivoco. Y ahí está en OK. Cambió el dibujito porque parte en 2 y después va a 0. Y revisemos que ese tiempo, de hecho, lo podemos poner como una variable también. TC, que va a ser tiempo de cambio. Y me sale en rojo porque todavía no existe. TC. Y ahí está. Entonces ahora si lo corremos, va a quedar guardado el TC en el workspace. Ahí está. 0837. Voy a revisar por si acaso, ¿sí? Bueno,
la función de costo no la hayamos cambiado todavía. Y ya cambiamos todo al tiro mejor. La función de costo en este caso era distinta. Vamos a ver cómo era. Conservemos eso que nos servía. Hemos reciclado harto. La función de costo, como dijimos, vamos a poner esta función de costo, que era la que se quería maximizar, es 2x menos 3u. Hay un bloque que sí me servía. ¿Se puede hacer control Z acá? Sí. Este todavía me servía. Este no. De tanto hablar se me olvidó 2x menos 3u. Ya, entonces ocupemos la ganancia y al estado lo multiplicamos por 2. Y acá podemos ocupar otra ganancia y a la entrada multiplicarla por 3. X menos 3u, y ahí se integra. Y esa era la función de costo que teníamos. Y no vamos a tener problema. Entonces acá lo podemos correr. Al parecer corrió todo bien. Primero veamos cuál es la entrada que le pusimos. El tiempo final no lo cambié. El tiempo final, ahí está. El que está por el problema. Entonces, ahí está. Parte el valor en 2. En 1,0837 pasa a 0. Y después sigue hasta el tiempo 2 en 0. Ahora vamos a ver qué pasa con el estado. Lo que queríamos del estado, no queríamos que tuviera una forma en específico, no queríamos un tiempo final, o sea, no queríamos un estado en el tiempo final específico, lo teníamos libre, así que pudo haber pasado cualquier cosa con el estado. Lo importante es que hayamos obtenido el J máximo. Entonces, vamos a ver lo que pasó con el estado. Y el estado fue creciendo, que como podrán recordar es solamente una dimensión. Y el J, bueno, el J siempre va creciendo. Si no, en este caso no era necesariamente, no podía estar necesariamente creciendo porque podía haber decrecido porque no había un elevado a 2 o algo por el estilo. Ya casi que llega a casi 60, que de hecho es el resultado que se obtiene acá, que es 59,8266. Y ahora vamos a ver si hubiéramos puesto otro tiempo de cambio, si es que hubiéramos tenido uno menor. Quizás, por ejemplo, yo puedo decir, pero si el tiempo hubiera sido, le quito este 0, y si hubiera cambiado apenas al final, no, pero eso igual está muy cerca, o sea, muy lejos de lo óptimo. Así. Eh, si lo corremos con este tiempo de cambio, no debería salir menor, porque nosotros dijimos que con ese tiempo de cambio era el máximo. Y con ese U en específico, de hecho. Podríamos ocupar otras señales de entrada y también ver que pasa lo mismo. Y acá lo corremos y de hecho queda muy parecido. Así que lo que podemos hacer es decir que el último valor de las filas en la segunda columna y no le ponemos el punto y coma. Entonces, bueno, eso de hecho lo podemos ver acá. Es el valor con ese tiempo de cambio, y si ponemos el tiempo de cambio en el que sabíamos que funcionaba bien, 0,837, lo corremos de nuevo. Esto no tiene por qué estar acá porque todavía no hemos corrido el Simulink.
corremos el Simulink. Y ahora podemos poner J, la última fila de la segunda columna, y este valor es mayor. 59,8316. Bueno, en este caso también se puede hacer que hacemos sim y ponemos el nombre del Simulink para no tener que acudir siempre al Simulink. Y ponemos el nombre, que es P2S, como lo habíamos puesto, .slx. Y después de esto mismo le podemos hacer las preguntas, de hecho. Siempre le podemos hacer, siempre preguntarle cuál fue el costo final, que como una integral, el último valor es el costo final. 2. Entonces lo corremos. Primero borra todas las variables y lo que se tenga. Después crea las variables en el workspace, las constantes. Después ejecuta el código y después sigue con esta línea que es donde le pido el último valor del costo. Y acá me entrega este valor. Bueno, acá en este caso también podemos graficar. Voy a copiar literalmente el mismo código que teníamos para graficar en el otro. Le damos el tiempo. Y acá hubo un error. Sí, con toda razón, porque el X no tenía dos, en este caso no tenemos un X1 y un X2, solamente un X. Entonces, vamos a llamarlo así. Esto ya no nos sirve de nada. Y ahí sí debería correr. Y ahí tenemos el estado y la entrada. Que también hay otro error, porque está graficando solamente de 0 hasta 1 y algo que habíamos puesto en el otro gráfico. Nosotros queremos ver de 0 hasta 2. ¿Por qué no me pescó? Porque acá se puso de nuevo el XBeam en el segundo subplot y parece que el más importante es el último que aparece. El último que lee el sistema. Bueno, y ahí pueden ver el gráfico, como se esperaría que lo entregaran en un informe, que nos muestra cómo es la evolución del estado y cómo es la evolución de la entrada para conseguir ese estado. Aunque también sería interesante, por ejemplo, graficar el costo, cómo fue subiendo el costo también, y podemos intentar hacerlo. Pero acá tendríamos que poner que son 3. 3. Y podemos, acá donde nos definimos las variables, que es más como por comodidad, podemos decir que J es, y ocupar la misma nomenclatura que se estaba ocupando, que son todas las filas de la segunda columna. Y ahí sería el plot, y tendríamos que poner, que le cambiamos el label, que es el costo U.
evolución del costo en el tiempo. Y debería funcionar. Vamos. Ah, no va a funcionar. No va a funcionar. Se me había olvidado ponerle el 3 ahí. De ahí sí. Ahí sí funciona. Evolución del costo, evolución de la entrada y evolución del estado en el tiempo. Ahí uno puede hacerlo más, lo puede hacer más ordenado, pero la gracia de hacerlo así es que uno igual ve en cada tiempo que pasó, si es que hubo algún cambio, si es que funcionó algo, si no. En sistemas que sean aún más dinámicos, que tengan más cambios, uno puede ver mejor el efecto que tiene la entrada que ponemos en el estado o en el costo, que ahí debería haber escrito costo. A ver, cambiémoslo al tiro, que es el e-label. El costo y el legend, como ponle show, a ver, y ahí en ambos ahí sale su nombre, que en este caso no sé si es tan importante porque solamente tenemos uno a cada uno, pero por lo menos mostramos todas las funcionalidades o las más típicas. No sé si tienen alguna duda con alguno de los dos Simulink, con algo de los bloques, con algo de guardar imágenes o no. Yo por mientras voy a cambiar esto acá. Y, bueno, el auxiliar de hoy día era simplemente hacer eso, chequear que ver el nivel que estuvieran de MATLAB, intentar explicar cómo hacer los bloques y también servía un poco para demostrar que lo que se obtuvo en el auxiliar pasado al final sí son las entradas que tienen el mínimo costo del problema, que es lo que queremos. Estos archivos se los voy a subir para que los puedan ver, si es que tanto el Simulink como los scripts de Python, de ambas preguntas y nada, si no tienen más preguntas, podemos terminar aquí mismo porque lo importante era eso, que se entendiera bien cómo hacer los distintos diagramas, cómo hacerlo de forma ordenada también, eh, y cómo graficarlos después, para que lo puedan hacer bien para el informe. ¿Hay alguna duda de esto o de algo por el estilo? No, Ya entendió. El próximo auxiliar, la profesora me dijo que le hiciera un ejercicio lo más parecido posible a la P3 del ejercicio. Así que el próximo auxiliar, que sería la próxima semana, que el calendario creo que no sale que es la próxima semana, pero no hemos estado adelantando y para que tengan más información para el ejercicio, aunque todavía queda mucho para que entreguen el ejercicio, igual se lo entregaron bastante antes, pero para que tengan más información, el próximo auxiliar va a tener un ejercicio que sea muy similar a la P3 de ese ejercicio, para que estén listos, sobre todo si tienen problemas con la P3, de que ahí van a tener una buena ayuda. Em, eso, eso ha sido por hoy día, así que si no hay más dudas o del curso em, o del auxiliar en sí, podemos terminar acá. Así que al parecer no hay más dudas, así que les voy a subir el video de la clase y subo los archivos. Y eso, que tengan mañana un buen viernes y después un buen fin de semana. Eh, y cualquier cosa podemos hablar por el foro o en la próxima clase auxiliar. Eso, chao, que estén bien. chao Rafa, gracias. Chao, Chao. gracias a ustedes.
Rafa, ¿Sí? sorry, ¿Sí? que quería consultar una última cosa. Disculpa, ¿Sí? que quería ver si Dale. podíamos hacer después de grabar, o sea, post, Ah, ya, post clase. ya voy a dejar de grabar, te cacho.